manera oficial, con el respeto debido al horario que ha sido planteado para la videoconferencia, damos inicio formal a ella. Le saluda el profesor Jorge Eduardo Izaza Jaramillo, quien acompaña todo el desarrollo de este curso para ustedes con la actitud más sencilla de querer ofrecerles los conocimientos, las conceptualizaciones, las teorizaciones que he ido preparando, pensando muy en el corazón y en la mentalidad de todos y cada uno de ustedes, y recogiendo y multiplicando también gran parte de ese saber que a lo largo de los años y de mi formación humana y profesional he cosechado, gracias también a la benevolencia de todos aquellos buenos maestros que he tenido a lo largo de mi camino y de mi formación. Mi deseo profundo para que la experiencia de este curso resulte muy gratificante y todos y cada uno de ustedes sean en sí mismo el gran tesoro y el factor de enriquecimiento de la formación. Recuerden que en la educación contemporánea y como uno de los direccionamientos de la educación moderna, el maestro es esencialmente un orientador, un acompañante, un colega de camino, porque tan importante como el saber del maestro son las inquietudes, las disposiciones, las búsquedas, los hallazgos, las producciones, las conquistas de todos y cada uno de los estudiantes. Metodológicamente, entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Recuerden que toda esta videoconferencia quedará igualmente grabada y yo espero mañana poderles estar dando el enlace tanto para los que estuvieron presentes dentro de ella, que tendrán una valoración especial en el proceso de seguimiento formativo, como para quienes por una u otra razón no pudieron hacerse presentes. Retomen todos estos contenidos, profundícenlos, traten de retroalimentarlos al máximo e intenten encontrar en todos estos planteamientos conectores que les sirvan como articuladores en el desarrollo de los múltiples contenidos, temáticas y desarrollo de actividades que tendremos a lo largo del curso. Recuerden que en la medida en que yo vaya haciendo los planteamientos, ustedes a manera de lluviecita de ideas pueden ir escribiendo en el chat lo que más claro les vaya quedando, como para que sirva de gran retroalimentación a la reflexión conceptual que yo les planteo. Igualmente, en momentos puntuales de la videoconferencia, yo iré haciendo pausa para contar con la participación inmediata de ustedes. Se acaba de unir a la sesión Jenny Serna y también Evelyn Jaramillo, que se autoproclama como el número 2. Eso está muy bien, pero la invitación es a que sea el número 1. Bueno, entonces hablemos de las consideraciones reflexivas sobre el desarrollo social contemporáneo. Documento escrito y guía de referencia para la videoconferencia del profesor Jorge Eduardo Izaza Jaramillo. La aproximación comprensiva a los contenidos formativos del desarrollo social contemporáneo nos obliga a circunscribirnos pertinentemente en los escenarios de la educación para el desarrollo, de lo que a nivel de uniminuto se denomina el SET y que se constituye en los perímetros territoriales de la llamada educación popular y su extrapolación en los producidos significantes y significativos de la educación y de la cultura popular. Por su naturaleza de interacción social y cultural, el desarrollo social contemporáneo requiere del abordaje de los contenidos propios del humanismo y de la delimitación de la diversidad de escenarios sociales y contextos culturales que se vuelven subsiguientemente escenarios mismos de las prácticas. Y es importantísimo que esto nos esté dando claro por la conectividad que propone Uniminuto a través del SET en la interrelación de los cursos de desarrollo social contemporáneo y de práctica de responsabilidad social
que constituye una impronta esencial y fundamental de la propuesta filosófica y educativa de Uniminuto, en conjunto con la caracterización comprensiva de sus problemáticas dadas y de sus situaciones propias, lo que se hace ejercicio de necesaria actualización diagnóstica, estado del arte. Acá quiero entonces detenerme un momentico para enfatizarles 2 o 3 elementos que hemos referenciado. Lo primero, que cuando hablamos del desarrollo social contemporáneo, estamos hablando de un curso que, si se quiere, es tridimensional. ¿Y por qué es tridimensional? Porque, como su propio nombre lo dice, está abordando 3 grandes y complejas categorías conceptuales que cada una de ellas daría para un solo curso. Abordamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo en sus múltiples conceptualizaciones y teorizaciones, y que de manera especial se centra en la categorización del desarrollo humano, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, sin dejar de lado el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo educativo, el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable y todos los demás matices que puede tener el desarrollo, que en último término se convierten en una lectura de la realidad del hombre en tanto individuo y de la realidad de la sociedad y la cultura en tanto colectividad. Importante la referencia que hacemos del desarrollo social contemporáneo con el SET, entendiendo que el SET demarca la impronta de la formación humanista que posibilita y ofrece Uniminuto a través de los cursos del componente Minuto de Dios, donde encontramos algunos ya vistos por ustedes, los cursos de ética, el curso de cátedra de Minuto de Dios, el proyecto de vida, práctica de responsabilidad social, constitución política y demás, todos los contenidos que convergen en la construcción de una telaraña o tejido social y tejido conceptual que de alguna manera posibilitan el ser y el quehacer de la actividad académica. Y decimos que de manera especial todo ese torrente de contenidos del CED, Centro de Educación para el Desarrollo, están articulados bajo la perspectiva de la educación popular. Entiéndase por educación popular no una educación por debajeada o de segundo o tercer nivel, sino que se habla de educación popular en tanto construcción argumentativa de naturaleza crítico-reflexiva que parte desde las raíces de la toma de conciencia social y de sensibilización humana frente a nuestra problemática histórica y la realidad conflictiva de nuestro ordenamiento social y cultural. Y de manera complementaria se nos enuncia cómo todos los contenidos del desarrollo social contemporáneo deben inscribirse dentro de una permanente actualización diagnóstica y la elaboración y construcción de un estado del arte. El estado del arte es un mecanismo pedagógico que se suscribe o se demanda para todas las asignaturas y áreas del conocimiento. Cuando nos planteamos el estado del arte o el estado de la cuestión, es tener la capacidad de hacer presentación de la situación puntual, del momento histórico que vive un área de conocimiento o un entorno social o una realidad cultural. Es decir, en el hoy, en la situación concreta, esto es lo que ha pasado o es el lugar hasta donde hemos llegado. Esa referencia al estado del arte, tan propia como es de las actividades de la cartografía social, que como veremos adelante en el curso, constituye la cartografía social no solamente una herramienta, sino un factor dinamizador de todo el desarrollo social contemporáneo, nos permite, nos posibilita y nos obliga a la inserción en comunidades determinadas como tarea de conocimiento y de reconocimiento, a la vez de
reflexión y por lo tanto de proposición transformadora y de prospectiva de la realidad de esas comunidades. Especialmente se habla de las comunidades vulnerables, entiéndase por vulnerables, aquellas comunidades que se han visto problematizadas desde diferentes ángulos en atención a diferentes situaciones, y no habría que ser un genio o un mago para entender que uno de los factores de vulnerabilidad de la mayoría de las comunidades o grupos sociales o fragmentación de grupos sociales tiene que ver con el factor de la problematización socioeconómica. Todos estos elementos que buscamos diagnosticar, reconocer, identificar en el esfuerzo por construcción del rompecabezas de nuestra realidad se ven ayudados en el trabajo operativo y concreto de conexión entre la teoría y la práctica que intentamos hacer en el curso de desarrollo social contemporáneo mediante los dispositivos y herramientas de la IAP. ¿Qué es la IAP? Es la investigación, acción participativa, que en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales debe constituirse como fundamental y esencial herramienta de identificación, caracterización, reconocimiento, explicación, profundización y transformación de nuestra realidad. Es característico de la investigación-acción participativa trabajar en los entornos sociales y humanistas, y característica que define, que identifica a la investigación-acción participativa es que en gran medida el investigador, entiéndase acá si se quiere, el docente, el estudiante, en tanto se aproximan a una comunidad determinada para interactuar con ella, no queda como un agente externo a esa comunidad, sino que se inserta, se adentra dentro de ella para, con el ejercicio de su inteligencia y con los 5 sentidos puestos en la realidad, poder penetrar, comprenderla y de alguna manera respirar el aire, sea aire puro o aire contaminado, que se sucede dentro de esa comunidad. De ahí la propia convergencia que tiene este compacto de educación con los propios elementos constitutivos de la práctica de responsabilidad social a la que ustedes van a verse matriculados en 1 o 2 semestres. Razones por las que curricularmente dentro de la estructura universitaria se le vea formulada como prerequisito y que anteriormente sus contenidos se señalaban en curso como fundamentos teóricos de la práctica de responsabilidad social, asociados como están con el enfoque praxeológico, que busca dar cuenta de la coherente integración de teoría y práctica en una praxis que se impronta a la formación integral de los individuos y sus colectividades dentro de la formación integral de Uniminuto. Acá enfatizo estos 2 elementos complementarios antes de dar un primer espacio para la participación oral a través de la levantada de la mano o escrita a través del chat de ustedes, donde vayan insistiendo en los elementos que les vayan quedando más claros. No es gratuito que en buena medida este curso de desarrollo social contemporáneo ha sido reconocido también en otros tiempos como la asignatura de fundamentos teóricos de la práctica de responsabilidad social, en el entendido del vínculo indisoluble que hay en la propuesta pedagógica y en la construcción epistemológica de estos 2 cursos que son del componente Minuto de Dios y que, como lo he dicho con anterioridad, son servidos por el Centro de Educación para el Desarrollo. Y importantísimo resulta y de gran significación que nosotros alcancemos a dimensionar, a entender y a ser voceros de lo que representa lo praxeológico en el concierto formativo de Uniminuto. Cuando hablamos de la praxeología, estamos hablando de la filosofía que por esencia sintetiza
el proyecto educativo institucional de Uniminuto. Cuando hablamos de praxeología, estamos hablando del desarrollo de un conocimiento que se convierte en un conocimiento práctico, en un conocimiento liberador, en un conocimiento realizador del ser humano y en un conocimiento transformador de la propia realidad. Y yo normalmente le digo a los estudiantes, asistimos a un mundo contemporáneo donde estamos casi que cotidianamente siendo desbordados por la información. Por lo tanto, hoy la clave de la inteligencia y el desarrollo mental no está tanto en tener multiplicidad de información, que basta acercarse a un ordenador, sea un computador, sea una tablet, sea un celular, para inmediatamente bajar multiplicidad de informaciones. Más bien digamos que el gran valor intelectivo del desarrollo de nuestro conocimiento está en preguntarnos y poder contestar qué es lo que estamos haciendo con el conocimiento. Por tanto, hoy no es tanto lo que conocemos, sino mucho más importante qué es lo que hacemos con el conocimiento y cómo el conocimiento se convierte en una herramienta eficiente y eficaz de transformación de la realidad y sobre todo que nos posibilita de manera cualitativa la construcción y producción de nuestro propio pensamiento. Bueno, hagamos entonces rápido una primera pausa y de manera ágil, si alguien va a participar, me levanta la mano, yo inmediatamente voy dándole la palabra siempre que tenga bien activado el audio, el micrófono dentro de su computador, o si no, de una manera ágil, por favor, vamos escribiendo en el chat. Recuerdo rápidamente con una voz de agradecimiento a quienes en este momento participan de la sala de la videoconferencia. Daniela, a Edison, a Evelyn, a José Páez, a Luisa Mora, a Luz Maribel Bedoya, a Luney, a María Elena, a Nereida, a Sandra, a Sara, a Sergio, a Jenny. Ese nombre de Nereida es un poco escaso y sin embargo miren lo curioso que hay dos compañeras con ese nombre dentro de este curso. A ver, José Páez, puede participar, a ver si lo alcanzamos a escuchar. Buenas noches. Muy buenas noches, José. Plantéenos su inquietud, su reflexión o su idea. Bueno, buenas noches para todos los compañeros. No, pues me parece muy importante las últimas palabras que usted nos dijo sobre la importancia del conocimiento, de no solo de qué capto o qué tantos conocimientos adquiero, sino la forma como de aplicarlos, y en este caso pues aplicarlos a la sociedad y aplicarlos en beneficio de la sociedad o de la comunidad en la que participo. O sea, ¿cómo hago con ese conocimiento como para aportar mi grano de arena en la sociedad? Muy bien, hombre, José. Muchas gracias por tu participación. A ver quién más se anima a levantar la mano rápidamente para que podamos contar con ellos y asegurar su participación. Vamos a mirar a ver quién más me levanta la mano o de una manera ágil me van escribiendo también sus ideas en el chat. A ver Luisa, a ver Luz Nelly, a ver Sergio, a ver Luz Maribel. Vayan participando, por favor, que los vea todos gastando dedos escribiendo. Ahí ya nos está escribiendo Jenny. Y María Elena también nos está escribiendo rápidamente para que puedan salir los mensajes en el chat. A ver quién más levanta la mano para participar, porque si no nos coge la noche. Bueno, voy a seguir mientras tanto y hacemos luego una nueva pausa para que puedan agregar sus aportaciones, las conclusiones, las ideas que van sacando. Dice a Lunelli que se le congeló el audio y la pantalla.
eso es problema ya de computador. Sople, sople, sople a ver si se pone en movimiento ese computador. Dice Jenny, buenas noches, profe y compañeros. Quiero aportar a uno de sus aportes donde se refiere a las comunidades vulnerables. Es muy importante conocer algunas de estas comunidades que nos acerquen un poco más a la realidad que estamos viviendo. Claro, cuando hablamos de comunidades vulnerables y hacemos la caracterización de las comunidades o los grupos poblacionales conflictuados, especialmente lo decía por el factor socioeconómico, pensemos en la situación de los niños, pensemos en la situación de los niños particularmente que están siendo sometidos a todos estos vejámenes y problemáticas de violencia, de acoso, de abuso sexual. Pensemos en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes que están siendo afectados por todas las tentaciones de la drogadicción, del alcoholismo, de la delincuencia, de la dolorosa fragmentación de la familia, la situación de orfandad en la que se encuentran muchos jóvenes. Pensemos, por ejemplo, en la dolorosa realidad de los adultos mayores que después de haber entregado toda una vida con ahínco, con dedicación por sacar sus hogares adelante, muchas veces por los propios integrantes de familia terminan siendo aislados, arrinconados y casi que sacados a la brava de sus casas. ¿Cuántos de ellos no terminan en las calles? Pensemos en la situación de las mujeres que por falta de oportunidades terminan muchas veces engrosando las empresas de la prostitución. Pensemos en todo este marco conflictivo de país por los flagelos del narcotráfico y de la violencia, de guerrilla, de paramilitarismo, y que muchas veces termina siendo expresión también de un Estado que se nos plantea inoperante. Nos dice María Elena, y la importancia de preguntarnos qué estamos haciendo con el conocimiento. María Elena, yo diría no solamente qué estamos haciendo con el conocimiento, sino la pregunta que tiene que contestarse cada uno de ustedes, y es ¿para qué les sirve el conocimiento? Vamos a escuchar un momento a Luz Nelly Valencia Betancourt, bien pueda bajar la mano y la escuchamos en su inquietud. Lunelli, mire bien que el micrófono esté bien activo para que la podamos escuchar. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Lunelli, y los demás, por favor, le escuchamos con mucho silencio y con muchísima atención. Bueno, mi duda es la que yo planteaba inicialmente, ¿cierto? Veo que hablamos mucho sobre la problemática que tiene la sociedad, pero sin embargo, con lo que estuve leyendo en la unidad 1, estamos hablando también como de la problemática económica. Entonces, el foco de estas es relacionar las dos, lo económico y la historia y lo social, o en sí es solamente relacionado con el tema social, o sea, las problemáticas que tenemos actualmente en la sociedad, o va a ir de la mano con la economía. Entonces, ¿me explica eso, por favor? Muy bien, Luney, y agradezco mucho su participación. Podemos aparentemente abordar ampliamente la temática del desarrollo desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, y nos planteamos en buena manera la estructura vertebral del curso a través del concepto del desarrollo humano. Pero somos todos lo suficientemente inteligentes para lograr intuir que en el trasfondo de las problemáticas del desarrollo humano se encubre la gran problematización del desarrollo socioeconómico. La economía, lo mismo que el ordenamiento político e ideológico, constituyen los pilares y los cimientos a partir de los cuales es posible asegurar el desarrollo social. Y si se fragmenta, y si se debilita y si se problematiza el ordenamiento económico, difícilmente vamos a poder avanzar en el desarrollo humano. Por lo tanto, tiene usted una intuición importantísima, y es que el curso en gran medida va a demandar de todos y cada uno de nosotros la capacidad de interacción entre las conceptualizaciones del desarrollo humano y las propias caracterizaciones y actualizaciones diagnósticas que converjan a una mirada crítico-reflexiva del desarrollo económico
o de la problematización del desarrollo por efectos de la crisis o conflictuación de las economías. Nos plantea Luis Mora, nos escribe en el chat: profe, este tema que toman los jóvenes me parece que es algo que todos en la sociedad, si realmente queremos un progreso, tenemos que buscar una forma de cómo se pueden ayudar todos estos jóvenes que encontramos día a día en la calle. Me permiten entonces, en la idea de poder complementar otros elementos que nos vayan dando una visión de conjunto, precisamente en razón a lo que nos planteaba Luney, en la correlación de desarrollo humano y de desarrollo económico, los siguientes elementos. Urge en primera instancia el apropiarnos de las categorías conceptuales que dan cuenta de los componentes señalados. Cuando hablamos de desarrollo social contemporáneo, recuerdo que estamos hablando de una temática tridimensional, por lo que compete al desarrollo, por lo que compete a lo social y por la implicación de lo contemporáneo, diciendo desde ya con claridad para que lo entendamos que cuando nos referimos a lo contemporáneo tiene que ver con aquello que ocurre en nuestros días, a diferencia de todos aquellos conocimientos que hemos recibido y multiplicado a través de los libros, de las documentaciones, de los estudios, de las asignaturas. Si hay algo que particulariza la historia y el momento que vivimos, es que no somos solo espectadores pasivos, sino que somos actores del reparto. Muchas veces como actores protagonistas o como actores secundarios, pero en tanto que somos actores de la tragicomedia de la historia de la humanidad, estamos siendo afectados por esa propia realidad, pero tenemos también en nuestras manos y mediatizados por nuestra inteligencia la posibilidad de constituirnos en líderes, que eso es importantísimo, pero también en agentes transformadores de esa realidad. Entonces repitamos estos elementos. Urge en primera instancia el apropiarnos de las categorías conceptuales que dan cuenta de los componentes señalados. Primero, el desarrollo como proceso en construcción. Segundo, lo social, que involucra en todos los matices lo comunitario y de hecho implica una inserción en el mundo y la cultura, entendiendo que la cultura no es otra cosa que la manifestación, la representación o la visualización, muchas veces artística, a través de las distintas disciplinas de lo que es la cultura y de lo que es el mundo como tal. Y por otro lado hablamos, o por otro lado de manera complementaria, hablamos de lo contemporáneo, que es actualización diagnóstica aproximativa a la realidad en tanto mundo concreto y universo virtual. En esta perspectiva se inscribe el denominado estado de arte que ya de alguna manera enuncié anteriormente, recurso metodológico del ejercicio pedagógico que nos propicia la contemporización de las sociedades y culturas en relación con los diferentes saberes, tanto por razón de la necesaria interdisciplinariedad de conocimientos. Cuando hablamos de interdisciplinariedad de conocimiento, entendamos diálogo de saberes, aunque este diálogo de saberes dentro de los procesos de profesionalización tiene una tendencia creciente hacia la especialización de los saberes y de las disciplinas, que no está desconectado en modo alguno de lo denominado como sentido común, malicia indígena y sabiduría popular, como también por la tendencia creciente a la especialización en los entornos universitarios y científicos, entendiéndose como la tarea de examinación al que ha podido llegar en determinado momento una ciencia, una disciplina, una realidad concreta, la organización social, los enmarcos institucionales y en general la institución cultural y demás. Necesario como lo anterior, resulta el perfilar en el contexto dado de la formación en desarrollo social contemporáneo y de la propia formación intelectualista del profesional en el direccionamiento de la perspectiva humana. ¿Qué aporta la perspectiva humana? Un ejercicio, un equilibrio, una búsqueda relacional entre la razón y el corazón. Y esto es muy importante que lo mantengamos presente. Nosotros somos una conjugación, ojalá armoniosa, de razón y corazón. Desde la razón construimos conocimiento y desarrollamos pensamiento. Desde el corazón crecemos en civilización humana
y aseguramos de nuestra parte, en conexión con los otros, concientización social. La que ha de marcar, por tanto, sensibilidad profesional, entendido tanto en sensibilización por la persona como también sensibilización por el conocimiento. Un ámbito en el que se incluyen necesariamente los componentes de la formación constitucional y la familiarización con elementos de formación humana, proyecto de vida, participación ciudadana, formación democrática, desarrollo sostenible, formación ecológica y medioambiental, emprendimiento social, empresarismo, a la vez que la necesaria dinámica y fundamentación integradora de educación, participación, investigación en contextos de formación interdisciplinaria y especialización de saberes que nos propician para esta asignatura como dos pilares fundamentales de edificación. Tengamos bien claros que estos dos pilares que voy a enunciar son los que nos permiten de una manera sólida el asegurar nuestra formación humana y profesional y de alguna manera apropiarnos de todo ese cúmulo de conocimientos, construcciones epistemológicas que favorece el desarrollo social contemporáneo. Estamos hablando en ese orden de ideas de sensibilización humanista y de concientización sociocultural. Si ustedes a mí me dijeran, hey, profe Jorge, ¿cuáles serían los dos grandes contenidos que deberían quedar como síntesis de la formación en desarrollo social contemporáneo? Yo no dudaría un segundo en decirles que si al final del curso y después de todas las teorías desarrolladas y de las actividades realizadas, ustedes, todos y cada uno de ustedes sienten que han crecido en sensibilización humana y en concientización social, sensibilización humana como valoración de ustedes mismos y de los demás, y concientización social como la capacidad de entender, de comprender y de explicar el mundo problemático en el que vivimos y buscar alternativas de resolución a los conflictos, independiente de la nota que saquemos. Yo me daría por muy bien servido y ustedes tendrían que sentirse realmente felices al entender que el conocimiento es un motor transformador de toda nuestra vida. Por otro lado, no podemos hacer abordaje de los contenidos temáticos y planteamientos coyunturales del desarrollo contemporáneo sin acceder a la apropiada contextualización de la globalización situacional que involucra por sí mismo los referentes de la cosmovisión y la geopolítica, y de manera necesaria una actualización diagnóstica, que ya lo dije también, es estado del arte, permanente y continua, que prefigura como determinante los análisis del orden sincrónico y diacrónico. Y estas son categorías que luego estaré desmenuzando a lo largo del curso, tan propios de la formación humanista y social, en tanto incorporación de dispositivos de tipo económico, político e ideológico, en la comprensión y dominio de la realidad de la que intentamos dar cuenta y explicación para poder propiciar transformación progresiva y la de nosotros mismos como sujetos que somos del mundo en que nos encontramos inmersos. Y aquí quisiera insistir en dos elementos. Lo uno, no podemos formarnos en desarrollo social contemporáneo si no hay de por medio un esfuerzo de profundización en todos los contenidos, dispositivos, realidades y pensadores que tienen que ver con los planteamientos del orden económico, político e ideológico. Y aquí valdría entonces la siguiente examinación. ¿Cómo estamos nosotros de conocimientos económicos? ¿Cómo estamos nosotros de conocimientos políticos? ¿Cómo estamos nosotros de conocimientos ideológicos? Para evaluarnos de manera avanzada o para de una manera honesta y sensata, tenernos que reconocer analfabetas en Leria y tener que correr prontamente a llenar todos esos vacíos del conocimiento. Porque yo tengo que decirles con franqueza que difícilmente uno puede valorar a un profesional
si no tiene un profundo trasfondo de conocimientos económicos, de conocimientos políticos y de conocimientos ideológicos. Y acá, por acá llegó uno de los compañeros que siempre está interrumpiendo las labores del aprendizaje, pero acá quiero hacer un pequeño paréntesis para dejar una tarea que debe estar desde ya resuelta por todos y cada uno de los estudiantes y que es un contenido que apoya y que respalda la formación del curso. Me van a copiar bien juiciosamente lo siguiente. Desde ya, cada uno tiene que profundizar en teorías y planteamientos sobre estos 4 elementos. ¿Qué es? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuál es el desarrollo de la contextualización, la cosmovisión, la globalización y la geopolítica? Cualquiera de los estudiantes del curso para la próxima videoconferencia tendría que estar en capacidad de hacerme una reflexión amplia, detallada y significativa de estos 4 aspectos que son determinantes en el desarrollo social contemporáneo. Agrego otros 2 elementicos adicionales para hacer una nueva pausa y retomar las reflexiones, los aportes de ustedes. Me pide José Páez que repita claramente esas 4 categorías conceptuales que ustedes deben investigar, deben trabajar, deben profundizar al máximo. 2 comienzan por C y 2 comienzan por G. Nunca se les olvide eso. 2 comienzan por C y 2 comienzan por G. Por C comienzan contextualización y cosmovisión. Y por G comienzan globalización y geopolítica. Sigo entonces con estos aportes inmediatos para que hagamos pues entonces una nueva pausa. Este propio universo nos configura una dialéctica que va visionaria y sintéticamente de lo particular a lo general y viceversa, y que por tanto delimita miradas personales, colectivas, locales, regionales, nacionales e internacionales, en un escenario contemporáneo de la vida donde lo que sucede en cualquier rincón del mundo replica de forma inmediata en todos los demás direccionamientos y consecución de sentido y significación, con implicaciones muchas veces insospechadas. La propia conciencia de esta situación ha influido notoriamente en la interdisciplinariedad de los saberes y la especialización de conocimientos, junto a las herramientas funcionales de los idiomas y los sistemas. Y acá, por favor, les voy a pedir que también tomen nota porque me deben trabajar reflexivamente sobre estos elementos. Mucho cuidado. ¿Qué entiende cada uno de ustedes por interdisciplinariedad de los saberes? ¿Y qué entiende cada uno de ustedes por especialización de los conocimientos? Repito, ¿qué entiende cada uno de ustedes por interdisciplinariedad de los saberes? ¿Y qué entiende cada uno de ustedes por especialización de los conocimientos? Esto pues para que lo trabajemos responsablemente durante estos días paralelo al abordaje de los diferentes núcleos temáticos del curso. No se me vaya a matar ahora ninguno por contestarme inmediatamente, porque eso supone consulta, investigación, indagación, que saquen tiempo para leer bastante, para escribir, para hacer sus mapitas conceptuales y demás. Y hay otros 2 elementos que en lo que tiene que ver con la contemporización de nuestro mundo están siendo determinantes y valdría la pena también que ustedes lo reflexionaran. Y es las responsabilidades que tenemos en el manejo funcional de herramientas como las de los idiomas y las de los sistemas. Y entonces no es un asunto de mercadeo o de conversación. Es una realidad que hay una necesidad, hay una demanda, hay una evaluación y una valoración de nuestra profesionalidad.
no solo por los conocimientos puntuales de nuestra profesión, sino por la manera como nosotros hacemos uso, apropiación y tenemos capacidad de productividad en el nivel de los idiomas y de la informática, que digámoslo con claridad, son valor agregado porque nos hace altamente competitivos en un mercado laboral que cada vez al que no se actualiza lo está sacando del mercado independientemente de los títulos que tenga. Entonces, a ver, hagamos una nueva pausa y me levanta la mano el que vaya a participar oralmente, o los que no se tengan tanta confianza con eso pueden ir escribiendo sus ideitas en el chat. A ver, José Páez, bien pueda bajar la mano y lo escuchamos. Hola. A ver, José, sí, lo escuchamos. Bueno, no, me parece muy importante lo que usted decía sobre el vínculo tan importante que hay entre la razón y el corazón. Sí, sí. Como el equilibrio que debe haber, yo creo que es de lo más difícil que hay en la vida, lograr como ese equilibrio, porque pues muchas veces o actuamos guiados por la razón o muchas veces pues por el corazón, y eso pues nos lleva a cometer errores, y errores no solo pues personales, sino pues, errores en la sociedad. Entonces sí me parece pues como muy crucial, muy importante ese punto que usted tocó sobre ese equilibrio. La verdad que sí me parece muy importante. Y obviamente yo diría, qué pena, José, yo diría que ese sería no solo un paradigma. Recuerden que cuando hablamos de paradigmas estamos hablando de los horizontes o de modelos que nosotros referenciamos como metas conquistables para nuestra realización humana y nuestra realización profesional. Yo diría que no solamente debería ser nuestro paradigma, nuestro horizonte, sino el gran reto de vida y de sentido para cada uno de ustedes, que logren, aún en medio de nuestras limitaciones humanas, que las tenemos todos, logremos cada vez más un sano equilibrio entre nuestra razón y nuestro corazón. Porque muy bueno aquellas personas que son ampliamente racionales, pero entristece que sean muchas veces tan frágiles a nivel de corazón y de sentimiento. O todo lo contrario, también impacta a aquellas personas que son de altísimos sentimientos y de una gran sensibilización humana, pero resultan vacíos y empobrecidos en su capacidad racional. Sí, profe, y por ejemplo con respecto a ese tema, pues o sea, ¿qué se gana uno por ser un gran profesional o tener muchísimos conocimientos si de pronto vamos a juzgar mal a las personas, o de pronto no atender bien a una persona simplemente porque carezca de recursos, o que uno piense pues que carece de esos recursos? Entonces mire que sí me parece pues importante ese tema en ese sentido, de ser unos profesionales con sentimiento o sensibles a la sociedad. Sí, muy bien. Escuchamos por favor a Luzney Valencia. Bien pueda bajar la mano y tiene la palabra. Bueno, yo considero que de pronto algo que es importante como por resaltar, me ha sucedido a mí de manera personal. Muchas veces, yo estudio contaduría pública, entonces a futuro seré pues una contadora. Considero que en nuestro rango hay mucho egoísmo. Yo soy auxiliar contable y me ha tocado contadores en que no les gusta transmitir su conocimiento, son personas completamente egoístas. Entonces no les gusta decir cómo se hace una declaración, no les gusta decir, no les gusta dar instrucciones de que hagan esto, pero no dicen el trasfondo, no dice para qué ni para qué, pues cuál es el fin. Entonces considero que ya que están hablando como ese tema, también nosotros debemos sensibilizarnos con eso. El día de mañana vamos a tener personas a nuestro cargo y considero que para nosotros fue difícil adquirir conocimiento porque se lo tenemos que poner difícil también a los demás. Muy bien, agradezco sus participaciones. Se nos está cortando el tiempo, entonces permítame que de una manera ágil voy a continuar sobre el enunciado de otros planteamientos
que en su contexto general sirvan como parámetro o como perímetro para el abordaje de los diferentes temas que vamos a tener de frente en el curso de desarrollo social contemporáneo. Aunque obviamente todo lo que pretendemos trabajar y desarrollar no se agota en esta videoconferencia, que tiene como propósito esencial el vincularnos, el conectarnos, el familiarizarnos y el ser un abrebocas de todas las posibilidades que ofrece este magnífico curso de desarrollo social contemporáneo. Continúa entonces. Es de la intencionalidad de la formación en el desarrollo social contemporáneo la búsqueda de la transformación sociocultural progresiva de la realidad y del conocimiento, de la transformación del ser humano y de su quehacer social y de su saber cultural y cognoscitivo, mediante la aplicación de problemáticas contemporáneas. Debemos tener claro que cuando hablamos de problemas contemporáneos, ya lo dije anteriormente, lo contemporáneo hace referencia a nuestros días. Por lo tanto, hablar de problemas contemporáneos es tener la capacidad de abordar todas estas problemáticas que de una manera cercana, domiciliaria o un poco más lejanas, pero que se hacen inmediatas por la internacionalización de los saberes y por los alcances de los medios de comunicación y de las redes sociales, de alguna manera o de otra nos están afectando y están condicionando nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir y de relacionarnos con el mundo. En este sentido, podríamos decir que el escenario temático de la asignatura se hace ilimitado. Serían múltiples las unidades que tenemos que abordar y casi que cada concepto y categoría daría lugar a la extensión de este curso, puesto que tienen cabida dentro de su estudio de desarrollo todos los contenidos y situaciones problemáticas y referentes de caracterización social del mundo en que vivimos, mucho más extendido al casi que ilimitado universo virtual. Por eso, en gran medida, la asignatura se equipara con el planteo de los problemas contemporáneos. Recordemos que la categorización de lo contemporáneo nos circunscribe a todo lo que ocurre en nuestros días, en medio de nuestra existencia y al amparo de nuestro propio pensamiento, posibilitándosenos un reconocimiento in situ. In situ traduce inmediato, metidos ahí, conectados ahí, del medio que nos rodea, mediante herramientas de cartografía social y escenarios socioculturales determinados histórica y contextualmente. A propósito de la contextualización, digamos que su adecuada apropiación sociocultural de nuestro medio es lo que genera contextualización, debe propiciar en consecuencia alternativas para el desarrollo humano, enfoques de ciudadanía en el marco constitucional, construcción de cartografía social situacional de la realidad, identificación educativa de mecanismos de participación, ciudadanía activa y formulación de la sociedad civil y de los estados laicales que logren incidir en la solidificación de nuestro pensamiento humano y en la transformación determinante de nuestro medio hábitat. Por eso también el trabajo del desarrollo social contemporáneo es un ejercicio de resignificación sociocultural a partir de la ejecución comprometida desde lo personal y colectivo de acciones socialmente responsables como praxeología de la responsabilidad social que nos caracteriza en gran medida por toda la filosofía educativa de Uniminuto y de la religiosidad eudista, que no podemos olvidar nunca, son los sacerdotes y religiosos que regentan y acompañan todo este proyecto educativo institucional que fue de la inspiración hace ya largo tiempo del desaparecido pero siempre recordado padre Rafael García Herreros del Minuto de Dios. De particular interés al abordaje del desarrollo social contemporáneo y las fundamentaciones teóricas de la práctica y responsabilidad social le resulta el manejo de contenidos y problematizaciones referentes a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, en tanto identificación del hombre como sujeto ciudadano en un marco constitucional, democrático y participativo, recordando por demás en la concientización de los derechos humanos y la dignificación de la persona,
que la conquista de los derechos se articula con el adecuado reconocimiento de los deberes como parte de una pedagogía de formación constitucional. Aprender y enseñar como ejercicio colectivo y personalizante para testimoniar la vida, teniendo como referente nuestra Constitución Nacional, tal como a nivel religioso y espiritual, la Biblia se constituye en un referente fundamental de la vida. Y aquí una nueva tareita para que abordemos y que aparecerá necesariamente en uno de los criterios de evaluación de las actividades del curso. Por favor, escríbanlo para que cada uno reflexione, conceptualice y exprese su posición crítico-reflexiva sobre este enunciado, con el que intentamos sintetizar todas las aportaciones de la formación democrática, ciudadana, participativa y constitucional. Los derechos humanos nacen en general del adecuado cumplimiento de los deberes ciudadanos. Repito, para que lo tengamos todos presente y lo hagamos objeto de trabajo, de reflexión y de conceptualización a lo largo del curso. Los derechos humanos nacen y se corresponden con el adecuado cumplimiento de los deberes ciudadanos. Esta tarea básica de la construcción de reflexión crítica mediante procesos de análisis situacionales y argumentación propositiva desde nuestro conocimiento y en apropiación de la realidad, tal cual se nos presenta con sus múltiples contingencias, en tanto caracterización diagnóstica proactiva y asertiva de contextos socioculturales y de la formación integral como epicentro humanista. Acá tiene cabida especial el reconocimiento respetuoso de la diferencia y la acogida de la diversidad, dadas las múltiples caracterizaciones humanas de la contemporaneidad, en la que de todas formas cada uno debe tener cabida inalienable y profunda significación humanista. Importante como lo anterior, resulta el obligado dimensionamiento de lo económico, político e ideológico, que ya en buena medida he hecho referencia a ellos, en el discernimiento, apropiación y transformación de la realidad, dado que son los ejes de soporte articulador sobre los que se construye el gran entramado histórico, educativo y sociocultural que requiere en su examinación y en el resultado de su análisis de las pertinentes contextualizaciones sincrónicas, como lo intramural, y diacrónicas, como lo extramural, de la realidad mediante dimensionamiento espacio-temporal que nos permite situarnos históricamente en el mundo en que vivimos. Acá tendría que colocar también una nueva tareita para nuestra reflexión, conceptualización y sobre todo para la examinación de nuestra conciencia humana. ¿Cómo estamos todos y cada uno de nosotros a nivel de respeto por la diferencia, de tolerancia y de aceptación de la diversidad, mucho más en los tiempos que vivimos y con todas las cosas que nos está tocando ver y presenciar? Repito entonces para que cada uno lo escriba y luego lo podamos estar desarrollando a través del curso. Evaluémonos a conciencia. ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, en formación de tolerancia, en capacidad de aceptar la diferencia y de reconocer la diversidad? ¿O somos parte de quienes creemos que los demás tienen que ser exactamente iguales a nosotros y en la medida en que son diferentes nos acompaña la tentación consciente o inconsciente de eliminarlos? Recuerden, y esto como un planteamiento crítico, que no existe solo el sicariato material, el matar con balas, sino que existe también el sicariato mental y psicológico, el matar a punta de ideas, de negación de ideas, de negación de personas.
Se hace evidente en este contexto general del desarrollo social contemporáneo la formación intelectual universitaria como tarea obligante de ejercicio de la responsabilidad social y de la apropiación de la praxeología y de la misma responsabilidad social. Porque vamos de la teoría a la práctica, como práctica transformadora del mundo y del hombre mismo, lo que se enuncia como manifestación determinante de un antropocosmos. Mucho cuidado con ese concepto. El desarrollo social contemporáneo en determinado momento toma como epicentro de sus formulaciones la categorización del antropocosmos. ¿Qué es el antropocosmos? Es entender, comprender, explicar y dimensionar el mundo en relación con y a partir del hombre, del ser humano. Antropocosmos que se dinamiza en un universo humanista como responsable de apropiación de los contenidos y de la formación del desarrollo social contemporáneo, en tanto anticipo exitoso de la práctica de responsabilidad social y la posterior ejecución de la práctica profesional dentro de una adecuada integración educativa que se construye en valor agregado y factor diferencial en el mundo empresarial y el entorno competitivo al que hoy nos enfrentamos, además de ser artífice de verdadera transformación social y de desarrollo cultural para todos los involucrados. Ya para terminar, dos enunciados finales, porque luego vamos a dejar unos minutos para asegurar la participación de todos y cada uno, o de manera oral, o con el escritico síntesis, el resumen, la ideíta clave o la expresión de agradecimiento, oración de cada uno por los contenidos de esta videoconferencia. No se me puede ir ninguno de la sala de la videoconferencia sin expresar de alguna manera, sea a nivel oral o sea escrito en el chat, a través de una ideíta, de un mensaje, de un agradecimiento, de una pregunta, de una interrogación, lo que les queda resonando de los contenidos de esta videoconferencia, que no se agotan acá, que todo lo contrario, repito, son abreboca de todos los contenidos y temáticas que esperamos proyectar en desarrollo del mismo curso. Terminemos entonces rápidamente los enunciados de la videoconferencia con este planteamiento. Importantísimo resaltar el dimensionamiento intelectual, reconociéndonos desde el universo de las ciencias y el mundo universitario como jornaleros de la cultura y trabajadores de la intelectualidad, que propician mediante la apropiación progresiva de conocimientos y la producción de pensamientos, la concreción creciente de la identidad humana y el mejoramiento sustancial del territorio que habitamos. Así, el humanismo, que se desprende del trasfondo mismo de la formación en desarrollo social contemporáneo, se constituye en prenda de garantía de nuestra realidad humana y profesional. Más allá de los saberes específicos de nuestra carrera profesional y del nivel de especialización que podamos conquistar, es necesario y bien urgente dejar la impronta de la identidad humana y de una conciencia social, que es también conciencia humana, que logre permear a las culturas y ser soporte sólido y solidario de la intelectualidad, que es en gran medida la naturaleza que le da razón de ser a la academia y a la vida escolar en general. No sin olvidar que en el presente, con la ruptura de fronteras en todos los sentidos y direcciones, lo mismo que con la conquista de nuevos horizontes y el planteamiento de diversos y cambiantes paradigmas, es decir, de horizontes y modelos de referencia para el conocimiento y para la propia vida, tan determinante resulta la universidad del libro como la referida a la universidad de la vida, en ese callejear del proceso de enseñanza y aprendizaje humano entre las aportaciones de experiencias, vivencias, malicia indígena, sentido común, que terminan siendo insumos calificadores del propio saber, lo mismo que del ser y del quehacer humano.
Y qué interesante terminar con este planteamiento del sentido común en un entorno academicista que muchas veces puede llevar la tentación de la intelectualidad y de una fría teorización. Importantísimo, como el dominio de los conocimientos, es la apropiación del sentido común, de la malicia indígena, del saber popular. Por eso hablamos de una comunidad dialogante en la que cohabitan, se encuentran y se identifican el saber del libro, aquel generado por los intelectuales y profesionales, y el saber de la vida, la universidad de la vida que nos enriquece con los testimonios, las experiencias, las vivencias de la gente del común. Y el sentido común es un termómetro grandemente medidor de la inteligencia humana. No en vano, y aunque suene contradictorio, escuchamos con frecuencia aquella afirmación que sería interesante que cada uno la revisara en su propia vida para saber cómo estamos de eso, cuando se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Repito, el sentido común es el menos común de los sentidos y que llevado a otro elemento discursivo sería como decir, ¿de qué nos sirven las teorías, tantos conocimientos si no sabemos vivir? Los conocimientos, las teorías, nuestra profesionalización tienen valor en la medida en que fortalezcan nuestra mayor riqueza. ¿Cuál es nuestra mayor riqueza? Nuestra calidad de vida en la medida en que somos coherentes con la construcción de un proyecto de vida altamente significativo. Bueno, muchachos, agradezco mucho la atención de todos y cada uno de ustedes. Espero de corazón que estas sencillas ideas escritas, expresadas, reflexionadas de mi parte, que no son producto de mi genialidad, sino de lo que tanta gente buenamente ha hecho a lo largo de mi formación humana y profesional, les sirva realmente y que ojalá de verdad disfruten todo el desarrollo de este curso, aún en medio de las responsabilidades del cumplimiento de las diferentes actividades. Vamos a ir entonces escuchando rápidamente participaciones orales y cada uno, repito, no se me va a ir ninguno de la sala sin escribir una frasecita mensaje, una expresión de valoración, de agradecimiento, la ideita que más clara le quedó, lo que más le quedó sonando, lo que más importante le pareció. Escuchamos por favor entonces a José Páez. Ánimo, José. Primero, agradecerle, profe, por pues, el tema que nos dio a conocer, muy interesante, muy importante. La idea que me queda flotando en la mente es que no importa todo el conocimiento que tengamos, podemos ser muy profesionales en muchas áreas, especialistas. Si somos ignorantes en los temas o en el tema social, entonces no importa ese conocimiento que tengamos, si somos ignorantes en ese tema. Muchas gracias. Muy bien, nos escribe Sergio Gómez, todos los seres humanos debemos evolucionar y ser receptivos a los cambios, aceptar y reconocer que estamos en una sociedad cambiante económica y políticamente. Muchas gracias por el inicio y ponernos en contexto con este curso. Feliz noche. Nos escribe Luzney. Gracias, profe, me gustó mucho la frase del sentido común. Una feliz noche. A ver, vamos escribiendo los demás, que ninguno se me puede ir sin haber escrito su frasecita, su mensajito, su conclusión, lo que más le quedó sonando, lo que más importante le pareció, de pronto lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención. Dice Nérida, profe, muchas gracias. Ante todo, mi opinión sobre los temas antes mencionados nos permiten cuestionarnos y mirar cómo estamos en la sociedad. Rápido, vamos escribiendo los demás, que se nos va agotando el tiempo y ya nos tenemos que ir prontamente a descansar, a dormir y a soñar para mañana madrugar.
Nos escribe Luis Mora, profe, muchas gracias por todo. Lo que más me llama la atención es la forma en la que hace, y ahí como que se le acabó el lapicero. Escribe Sara Milena, gracias, profe, muy interesante cada uno de los temas que nos planteaste en la conferencia, me pareció muy importante lo de ecuaciones. Feliz noche. Nos escribe Evelyn, gracias, profe, por las reflexiones, este tema es demasiado importante. Un momentico, es demasiado importante para formarnos cada día como mejores personas. Me gustó la frase de que nos sirve, de qué nos sirve tantas teorías y tantos conocimientos si no sabemos vivir. Jenny nos escribe, gran parte de nuestra vida nos la pasamos buscando respuesta a muchos interrogantes sin buscar primero el fondo de nuestro corazón. Muy bien por ese planteamiento. Nereida nos dice, ojalá cada uno hiciéramos un aporte a la sociedad educando a nuestros hijos desde el hogar. José nos dice, el sentido común es el menos común de los sentidos, repitiendo y buscando dejar eco de este planteamiento. Nos dice Luisa, cada momento nos estamos planteando en nuestra vida todos estos conceptos de la asignatura. Jenny Serna nos dice, gracias, profe, por los temas y sus reflexiones. Nos dice Luz Maribel, muchas gracias, profe, me pareció muy importante la temática que tendrá el curso, ya que nos permitirá abarcar muchas problemáticas actuales. Y les hago, por favor, la invitación a que en la medida de las posibilidades, cuando les haya bajado la grabación, ustedes se tomen la molestia de multiplicarla con compañeros de otros cursos de desarrollo contemporáneo que no me tienen al frente porque son una buena cantidad de cursos y somos varios los profesores y pues de todas maneras, entre gustos no hay disgustos, cada uno maneja un enfoque, una insistencia, una perspectiva desde la cual desarrollar el curso. Nos dice Luis Zamora, profe, muchas gracias por todo. Lo que más me llama la atención es la forma en la que hace que cada momento nos estemos planteando en nuestras vidas todos estos conceptos de la asignatura. ¿A alguno más que de pronto vaya a levantar la mano para participar oralmente? ¿Alguno más que vaya a escribir algún otro aspecto? De lo contrario, entonces, vamos a ir cerrando para que ustedes se puedan ir a descansar. Recuerden que muchos de estos conceptos, planteamientos, desarrollos temáticos son insumo de gran valor para el desarrollo de las actividades que vienen en adelante. Mañana entonces les estaré escribiendo un nuevo mensajito en el que les estaré colocando el enlace de la grabación ya cuando lo haya pasado a YouTube y tener la posibilidad de crear un archivo de permanente uso para todos ustedes. En mi nombre, muchísimas gracias. Valoro mucho la puntualidad y la asistencia y el cariño con que han llegado desde diferentes lugares, seguramente también con todo el cansancio del día de hoy, pero muy puntualmente han llegado a hacerse copartícipes de esta videoconferencia porque el maestro aporta, pero los estudiantes son la razón de ser del trabajo y de la vida educativa. A manera de despedida y agradecimiento, mi saludo y mi abrazo fraternal ya de camino de retirada para Daniela, para Evelyn, José, para Luisa, para Luz Maribel, para Luz Ney, para María Elena, para Mario Javier, para Nerida, para Sandra Milena, para Sara Milena, para Sergio, para Jenny. Recuerden que les habló su profesor de Desarrollo Social Contemporáneo, Jorge Eduardo Izaza Jaramillo, licenciado en Educación con especialidades en Filosofía y Sociales, psicólogo social comunitario, con estudios de maestría en Investigación Pedagógica y actualmente estudiando una nueva maestría en Comunicación. Que tengan todos ustedes una muy buena noche, que se haga extensible a todos los integrantes de su familia y deseándoles para hoy, para mañana y para el resto de la vida mucho progreso y la mejor de las suertes. Buenas noches.